Hola, soy Rosa, tengo 25 años. Antes de entrar en Lambda tenía miedo, sentía desesperación. Las personas que más me querían me rechazaban por ser lesbiana. Hasta que un día no pude más y sentí que no quería seguir luchando. Hola, soy María, tengo 23 años y a los 18 años empecé a descubrir mi orientación sexual. Cuando la descubrí, la primera reacción que tuve fue rechazo. Tenía miedo a mostrarme públicamente como soy porque era yo quien realmente no me aceptaba. Hola, soy Edna, tengo 26 años. Antes de llegar a Lambda no estaba pasando por un buen momento a nivel personal y lo definiría un poquito con la palabra soledad. Antes de entrar en Lambda, en realidad no tenía ningún problema en lo referente a mi sexualidad. Pero mi mayor problema, lo que no podía hacer conmigo mismo, era la impotencia que sentía por todas las vejaciones que sufrimos las personas LGTB. La hipocresía con la que actúa el mundo en lo referente a nuestra sexualidad. La meva vida abans d'entrar en Lambda no podria dir que era del tot roïna. La situació en la meva família era mitjanament bona, la situació en les meves amistats igual, els estudis bé, genial. El que passa que no acabava de sentir-me plenament a gust amb mi mateixa i amb el meu entorn. Antes de entrar en Lambda me sentía solo. No quería que se me relacionara con nada que tuviera que ver con el colectivo LGTB. No era capaz de salir del armario en ningún ámbito de mi vida. Encara que el meu entorn era positiu amb la meva orientació sexual, jo tenia vergonya d'expressar-me com era realment. Tenia vergonya del que podien dir o pensar de mi. Tenia vergonya de no ser lo que una societat heteropatriarcal espera de mi. La paraula que podria utilitzar per a descriure és esta, és angoixa. La meva família feia comentaris un poquet desafortunats, les meves amistats no és que feren comentaris desafortunats, però te juzgaven en la mirada. Alguna vegada em parlaven de coses que m'interessaven a mi, de l'homosexualitat, etc., però crec que eren purs formalismes. Abans d'entrar en Lambda, sobretot, m'autonegava que era bisexual. Hi ha un fet, per exemple, així a Lambda moltes vegades fem xerrades, sobretot a la Facultat de Ciències Socials. En una d'aquestes xerrades, que va ser la primera que vaig acudir, tractava sobre els problemes de la gent LGTB al món laboral. Després d'aquestes xerrades, el que sol fer normalment és parlar sobre fer un col·loqui. I en aquest col·loqui va eixir el tema de que moltes vegades el que ens passa a la gent LGTB és que de sentir que certes persones es claven en una tercera persona, nosaltres mateixos ens autoneguem i volem no dir que som LGTB. Arrel d'aquest inici de conversa, jo vaig dir, no, això és com si entre un grup d'amics es insulten dient-se cabró, però realment no estan fent-se cabró, no estan dient-se cabró, sinó és una forma de cridar-se l'atenció o alguna cosa així. I a l'acabar el col·loqui em vaig adonar que no, que un dels principals fets, a lo millor, del per què no havia eixit de l'armari abans, era precisament aquest fet, per la por de que algú em diguera marica o alguna altra cosa, en compte tampoc de no reconèixer que era bisexual. Aleshores, jo necessitava despullar-me d'aquesta angoixa, em sentia agobiada, en tensión, vamos. Estar en Lambda y conocer a todas las personas que lo forman ha hecho que poco a poco la palabra miedo y la palabra rechazo ya no esté en mi vida. Ara, en Lambda, puc dir que la meva paraula per definir és seguretat. Ahora, gracias a mis compañeras, me siento un activista.
Me siento que ahora por fin estoy denunciando todas las malas acciones que se realizan contra nosotras. Desde que pertenezco a Lambda, he ganado seguridad en mí mismo y ya no soy invisible. Me ha ayudado a descubrir quién soy en realidad. He obtenido formación en voluntariado, derechos humanos, infecciones de transmisión sexual, etc. Y como persona me he sentido respaldado por mis compañeras y compañeros y también he hecho nuevas amistades. Tot això ha deixat de donar-me vergonya i és la LGTB-fòbia la que me da el don. No estaba muy convencida de empezar a venir al grupo y tal, porque sí que empecé a conocer gente y los veía muy jóvenes y tal, y era como que no me terminaba de convencer, pero al final me animé y empecé a venir. ¿Qué buscaba yo aquí? Yo buscaba dejar de sentir esa soledad y encontrar gente con quien identificarme y además empezar un poco el activismo como persona LGTB y para personas LGTB. Lo que me hizo de verdad empoderarme fue la situación que este verano se dio en Rusia. Eso fue lo que me hizo abrir los ojos y ver que aunque solo soy uno más, puedo de verdad denunciar las cosas e intentar cambiar aunque solo sea aquí. Al llegar aquí y empezar a conocer a la gente del grupo, me di cuenta de que había personas maravillosas y hoy en día, después de llevar un año en Lambda, he conocido en el grupo personas como por ejemplo Nerea o Rosa, que puedo decir que para mí son como mi familia afectiva. Todo el voluntariado que estoy haciendo en Lambda, desde que empecé hasta ahora, hace poco que junto con Rosa decidimos asumir un poquito el tema de la coordinación y tal, para mí ha sido muy importante porque llena una parte de mí que desde que más o menos dejé mi trabajo y tal estaba un poco vacía. Entonces para mí ese voluntariado que yo hago aquí y ese activismo que yo hago aquí está consiguiendo empoderarme no solo como mujer bisexual, sino también como persona. Lambda, no sé, he conegut a moltíssima gent, que és una cosa molt important per a mi perquè formen avui en dia formen part de la meva vida d'una manera molt forta. He conegut a gent que s'ha convertit en, no sé, en possibles referents per a mi. No sé, crec que Lambda és com una petita escola on aprens mogolló de coses molt interessants i que tot això te proporciona una seguretat en tu mateixa increïble. També una cosa molt important per mi ha sigut el empoderament com a dona i com a lesbiana. A raíz de estar en Lambda, siento que he crecido como persona, que me estoy formando como persona y puedo decir que desde que estoy en Lambda me siento mucho más feliz, siento mucho más bienestar en mi vida. Ahora no tengo miedo. Llevo un año y medio en Lambda y estoy empoderada. Todo gracias a la gente que he encontrado aquí. Ellas y ellos han sido mi mejor medicina. Así que ahora no puedo decir nada más que gracias a Lambda. He deixat de lluitar contra mi mateixa per a començar a estimar-me. He convertit aquesta lluita interna en una lluita per el canvi social, per aconseguir que esta societat siga més igualitària. Soc com soc i m'agrada. Que estoy muy contenta y que espero que el crecimiento personal que estamos llevando todo el grupo siga adelante. Estic molt encantada en Lambda i que dure molts anys. Ahora me siento segura, empoderada y feliz para poder decir que soy lesbiana. Lambda m'ha donat un grup de companys, un grup de suport, un grup d'amics. M'ha fet més segura en mi mateixa i m'ha donat ganes per lluitar per els drets de tot el món LGTB. Lluitem tots per tots.